Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este segundo capítulo. El día de hoy tenemos un tema muy importante, poco hablado, poco tocado, pero muy conocido, que de hecho queremos empezar con esto. Es el tema del burnout y para eso tenemos al doctor Antonio Orozco con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor Cotal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada, Doc, al contrario. Doc, el burnout, muy poco se habla, pero si quieres para empezar, platícanos quién es Antonio Orozco, a qué te dedicas, qué movimiento llevas, cómo vas. Pues mira, yo egresé de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 96. Sin embargo, tras recién egresado, solo practiqué o ejercí la clínica de pequeñas especies, habrá sido como 1 año, 2 años, ¿no? Y después de ahí me metía de lleno a la industria farmacéutica, donde estuve en la parte de capacitación, la parte de ventas, en línea humana. Posteriormente de ahí pasé a la línea veterinaria, también en la rama de ventas, capacitación. Y regresé, o mejor dicho, ya me incorporé desde hace 15 años a la clínica de pequeñas especies. Entonces, ahí fue cuando empecé a ligar lo que aprendí en la industria farmacéutica en cuanto a comunicación, en cuanto a ventas, en cuanto a gestión de negocios, y vi la utilidad que había en las pequeñas especies. Ahí empecé a estudiar toda la parte de la comunicación y vi que hay muchísima información sobre el tema enfocado al área de veterinarios y mucho más de pequeñas especies. Una gran cantidad de artículos y publicaciones de cualquier tema de comunicación, ¿sí? Y ahí es donde empecé yo a platicar de estos temas. Muy bien, Doc. Doc, ¿qué te parece si nos cuentas qué es el burnout para la gente que no lo sabe? Es síndrome, ¿verdad? ¿Le llaman síndrome? Sí, es un síndrome de burnout. Mira, en situaciones muy claras, es un estado de estrés crónico. Sí, sabemos que día a día vivimos en estrés, pero hay diferentes grados. De hecho, hay una curva de estrés. Evidentemente, en el extremo en la curva se encuentra el burnout. Es decir, cuando el estrés no está bien manejado, sí llega a estos niveles de estrés que ya se define como burnout. Es importante mencionar 2 cosas. Una es que se refiere específicamente a la situación laboral. ¿Sí? Porque de estrés podemos definir muchos tipos de estrés, ¿correcto? Pero el burnout se define específicamente a la parte laboral. Y punto número 2, si no me equivoco, a partir del 2019, ya la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como una enfermedad. Entonces, esos 2 puntos son importantes. Es un estrés crónico, es específicamente hablando de estrés laboral, y ya, efectivamente, ya la Organización Mundial de la Salud lo nombra como una enfermedad. Ok, Doc. Doc, es importante recalcar, esto no es exclusivo de veterinarios. Qué bueno que lo mencionas. No, definitivamente no. Mira, en la última estadística del INEGI mencionan que México tiene el deshonroso primer lugar de estrés laboral, con el 75%, seguido de China con el 73% y Estados Unidos con el 56%. Es mucho. O sea, quiere decir que de cada 10 personas que tenemos un empleo, muy probablemente 7 tenemos ya un porcentaje de burnout. Y eso hablando de todos, ¿no? Sí. En veterinaria hay otras estadísticas. Ok, Doc. Doc, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante empezar con este tipo de foros? Mira, necesitamos poner esto en el mapa porque partiendo de que México es un país con un índice muy alto, si nos vamos ya un poco más a las estadísticas, el área más afectada es la parte del sector salud. Punto número 1. Punto número 2, hay un antes y un después de pandemia. ¿Sí? Entonces, estos índices se incrementaron muchísimo después de la pandemia. Y insisto, el sector salud es el más afectado. Y dentro del sector salud, pues evidente estamos los médicos veterinarios. ¿Sí? Entonces, las estadísticas hablan en muchos otros lugares de un índice de burnout en el veterinario muy alto. ¿Por qué después de pandemia hubo este incremento o este cambio? ¿A qué se debe, Doc?
Pues mira, el confinamiento desató muchos niveles de estrés en diferentes aspectos. ¿Sí? El médico veterinario se enfrentó a unos clientes que se manejaban de diferente forma por el estrés que vivíamos durante el confinamiento, ¿no? Y eso agudizó muchos de los factores de estrés que existen. Hay muchos estudios que comentan el pre y post pandemia y es incrementos de 2 dígitos. Ok, porque es muy importante, ya lo vamos a tocar, pero el burnout no es por el lugar donde trabajo, por el patrón, siempre es también por los clientes, por los dueños de las mascotas. Muy bien, Doc. Bueno, para entrar a este tema, ¿qué información hay de este tema en México? ¿Qué información tenemos ya? Ahora sí, burnout veterinaria. Sí. ¿Qué hay? Nada, Doc. En realidad en México, al menos yo que me he buscado estas opciones publicadas, específicamente hay en medicina humana, pero en medicina veterinaria no la hay. Hay en el resto del país, mejor dicho, en el resto de los países en Europa, e inclusive he encontrado muchos artículos que ya están viendo el burnout en países como Chile, como en Uruguay, como en Argentina. Países inclusive me he encontrado con artículos del Oriente, he encontrado de Europa. Evidentemente Estados Unidos es el que mayor índice de publicaciones tiene, ¿no? En México, al menos que yo haya encontrado, no lo hay. En medicina veterinaria no lo hay. No lo hay. Ok. Invitamos igual, si alguien tiene algún documento, alguna información, que nos la haga llegar. Es importante para tener estadísticas, Doc. También al final vamos a hablar de la iniciativa que tienes. Pero entonces, si no hay en México, ¿qué te has encontrado en las estadísticas de otros países? Fíjate que empecé esta investigación cuando me topé con una encuesta del 2015 que se publicó en esta plataforma que es DBM 360. Ajá. En 2015, fíjate, antes de pandemia, ¿sí? En donde enlistaban una serie de 10 factores, si no me equivoco, y preguntaban cuál de esos factores era el que más causaba estrés laboral, específicamente para médicos veterinarios. El primer lugar estuvo el tema de las agendas llenas, o sea, el manejo de los horarios de trabajo, ¿sí? Y en segundo lugar lo definían como clientes difíciles, con el 23 y el 21%, ¿no? Justo yo hice una encuesta similar en el 2017. Yo obtuve 292 respuestas de colegas. El más alto índice fue clientes difíciles. Ok. Y tanto para mujeres como para varones. Es decir, seguido ya por mucha diferencia de la agenda laboral. Okay. Entonces, ya de ahí, investigando en otras publicaciones, he encontrado varios puntos, pero los que más se repiten sigue siendo la agenda saturada y los clientes difíciles, que más que los clientes difíciles es el manejo de las emociones de los clientes, porque definir un cliente difícil puede ser un poco subjetivo, ¿no? Entonces, yo lo entendería como más claro el manejo de las emociones. Si tú sabes que en medicina veterinaria, en pequeñas especies, manejamos muchas emociones en las consultas de todo tipo, ¿no? Desde la consulta del primer cachorro, una consulta de emergencia, una consulta de un paciente ya geronte, hay muchas emociones, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Ahora, fíjate que encontré un artículo donde primeramente se hablaba del estrés laboral. Estamos hablando de los años 70 en Estados Unidos. Okay. ¿Sí? Pero simplemente la pandemia, como lo mencionábamos antes, vino a recrudecer muchos estos aspectos. Muy bien, Doc. Doc, ¿y no va de la mano? Bueno, no al 100%, pero una mala agenda te genera conflictos con los dueños, ¿no? También. O sea, a veces puede ir de la mano. Si tocamos una mala agenda, ¿se refiere a una saturación de pacientes quizás? ¿O demasiado trabajo, demasiadas horas? ¿Por qué lado va más? Sí, aquí se refiere a varios aspectos. Punto número 1, a largas horas de trabajo. Jornadas laborales prolongadas. Okay. Sabemos que hay muchos médicos que ejercen turnos nocturnos, ¿no? O a veces ejercen turnos nocturnos y después se siguen con un turno en la mañana, ¿no? Son jornadas laborales.
Ese es punto número uno. Punto número dos, que muchas veces las áreas de trabajo no están bien definidas. Y si un médico puede estar haciendo o encargándose de 2 o 3 áreas distintas en su misma jornada de trabajo. ¿Sí? Y podemos sumar muchos otros aspectos, ¿no? A fin de cuentas, el punto importante que yo encuentro en cuanto a la jornada de trabajo laboral se refiere es a que no encontramos ese equilibrio entre la vida y el trabajo. Ese es el punto medular que conlleva todo esto de las jornadas laborales. Es que no existe un equilibrio, una calidad de vida se ha perdido un poquito y eso es lo que lo reportan los estudios. Sí, literal como dicen, que vives para trabajar. Fíjate, yo cuando egresé trabajaba 12 horas, trabajaba de 9 a 9 y descansaba un día. Correcto. Y era tan, o sea, al principio pues traes ganas, traes ímpetu, es un buen hospital, vas a aprender y cuando egresas pues lo ves normal hasta cierto punto. Ya cuando quieres, el día de tu descanso pues me tocaba lavar, me tocaba ir y pues no vivías como tal. Incluso a veces bromeábamos y a veces hasta soñábamos con el hospital. Claro. Pero creo que ya los hospitales por ese lado creo que han cambiado mucho, por lo menos ya sus 8 horas, pero no hay como ese, o no sé si tú conozcas, pero como ese apoyo, ¿no? Por parte de la clínica, donde también les hagan saber que, ok, de tal hora a tal hora este es tu trabajo, pero de tal hora a tal hora tienes que vivirla. Y no tanto de la clínica, la misma sociedad. Sí. Se enfoca tanto en trabajar que deja a un lado lo demás. Sí, yo creo que tú lo mencionas muy, muy claro. Cuando recién estamos egresando a nuestros primeros trabajos, ¿no? Al menos en pequeñas especies, pues inclusive nos quedamos más tiempo, ¿no? Sí. Nos gustaba hacer las guardias y demás, ¿no? Pero evidentemente se va perdiendo este equilibrio. Entonces, yo creo que habría que empezar a platicar de esos temas en cuanto a cuáles son las jornadas de trabajo realmente sanamente razonables, ¿no? En un área donde se manejan muchas emociones, donde a veces se manejan horarios de emergencia, toda la mala salud que nos pueden generar el no comer bien, el no dormir, el no tener un horario, un equilibrio, eso es importante, ¿no? Sí, evidentemente ha habido un cambio. O sea, sí, no podemos comparar lo que vivimos actualmente con lo que vivíamos hace 15 años. Okay. Pero también es un punto importante. El cliente, el tutor de las mascotas, no es el mismo. No es el mismo tampoco. Entonces, eso requiere que el médico veterinario, aparte de la parte clínica, que es para lo que nos enseñaron en las universidades, requiere que empecemos a aprender una serie de habilidades que le llaman habilidades suaves. Entre ellas está justamente la comunicación. Okay. Entonces, eso también es importante que las universidades empiecen a considerar este tema dentro de su currícula de materias. Okay. Es muy importante la herramienta de comunicación porque solo nos han enseñado en la facultad por los temas médicos. Sí, claro. Y nos enfrentamos ya en la parte de la consulta a mucho más que un tema médico, ¿no? Sí, claro, te toca a veces toda la carga de la persona que va, si va de buenas, si va de malas, tienes que saber lidiar con eso. Y lo dices muy claro, una buena comunicación puede evitar que ese cliente sea difícil. Correcto. Y es lo que no nos enseñan. Muy bien, Doc. Doc, ¿qué más hay de datos en este? Pues mira, de los datos que yo he encontrado ya como encuestas especializadas diseñadas por psicólogos para medir el burnout, para predicar, por ejemplo, están alrededor de entre el 30 y hasta el 56%. En países como Chile, que probablemente pues, podamos vivir una situación quizás similares, ¿no? Ahora, algo que yo me sorprendí cuando empecé a estudiar esto es que los índices de burnout son muy altos en países primermundistas. Por ejemplo, encontré unos artículos de medicina veterinaria, pequeñas especies, específicamente en médicos internistas de la Asociación Británica, y me encontré datos como el 46% de los encuestados estaban considerando inclusive cambiar de trabajo. El 72%
tenían algún grado de depresión por las quejas que continuamente tenían hacia ellos. Entonces, esto no es un tema específico de unas condiciones de trabajo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Los países como México, como Latinoamérica, seguramente tienen unas situaciones laborales muy distintas a las que puede tener Estados Unidos o cualquier otro país de Europa, y sin embargo, se está viviendo índices de burnout muy altos. Te digo, entre 30 y hasta el 56%. ¿Y eso a qué conlleva? Conlleva a una baja en la productividad. Conlleva a un estado de depresión, ¿sí? Conlleva, y seguramente, no sé si te habrás dado cuenta, pero es difícil ya encontrar médicos veterinarios, ¿sí? Conlleva un gran abandono de la carrera. Sí, sí, sí. Médicos que tienen poco tiempo, entre 1 y 5 años, terminan yéndose a otras áreas totalmente distintas. Entonces, es una cadena de situaciones que conlleva el que no se tenga un equilibrio, el que no se tenga un área de comunicación dentro de la currícula de materias, y que en los hospitales, ¿sí?, no se tenga una inversión por parte de los dueños, ¿sí?, o de quienes llevan la dirección, en donde se tenga que tocar este tema y que empezar a verlo como una inversión, así como lo invertimos en cursos, sí, ¿no? Es importante que también se empiece a invertir en la salud mental. Ok. Sí, es todo un tabú todavía. Está como, todos sabemos, pero está como hasta en secreto, no sé, lo que platicábamos. Doc, antes de que se me olvide, el doctor Ignacio Sandes, cuando grabamos capítulo con él, nos mencionaba algo parecido. Hay demasiadas escuelas en España, había como 13, 14 y algunas privadas, pero para encontrar médico veterinario de pequeñas especies era muy complicado por todos los temas que ya mencionamos. Ellos preferían irse como a ventas, a laboratorio, a otras áreas que supongo que son un poquito más tranquilas o que ellos piensan, pero aparte el tema económico también los llevaba para allá. Pero fíjate, o sea, también en España están pasando por estos problemas. En México no se diga, siempre, bueno, en Guadalajara, que es la ciudad que estamos, empieza a buscar un hospital, más bien empiezan a buscar médicos, algún hospital y hasta el otro, y hasta el otro. O tengo amigos conocidos que ya le dieron la vuelta a los hospitales, pero no se ve las nuevas generaciones a pesar de haber tantas ya. Claro. Se están yendo a otros lados. A otras áreas, e inclusive te puedo decir que se están yendo a otras áreas totalmente apartadas de la medicina veterinaria. Ok. Sí, tengo amigos, colegas que se han ido a otras áreas totalmente distintas, ¿no? Ok. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a hablar en México. Ahora que mencionabas a España, España ha sido un país en donde he encontrado muchas publicaciones. Okay. Muchas publicaciones en cuanto a este tema del burnout. Y no se quedan solo en las estadísticas, ¿no? El primer paso es las estadísticas, pero no se quedan en este paso, sino van ya a la acción, que es donde tenemos que llegar nosotros también. Yo les recomiendo mucho esta página de internet que es Happy Pet Project, que es española, y habla de este tema, ¿no? Inclusive, si a la gente que quiera indagar un poquito más, tú entras y te ofrece libremente, a libre acceso, mejor dicho, una encuesta para un autodiagnóstico. Okay. ¿Cómo está tu índice, no? Yo lo hice, pasé como el primer filtro, inmediatamente después me llegaron mis resultados al correo y te dicen, oye, estás en este nivel, te sugiero que tomes este otro test, ¿no? Y es una plataforma que da información sobre cursos en línea, gratuitos, en fin, creo que tenemos que pasar de las estadísticas a la acción. Ok. Justamente te iba a preguntar eso. Al ya ser llamada una enfermedad, ¿cómo la diagnosticamos? Claro. ¿Es en base a encuestas, a cuestionarios especializados? Bueno, mira, en los estudios que he leído, cuando hacen esta estadística, por ejemplo, específicamente en hospitales grandes, ¿no? Hay dos escalas, dos encuestas, ¿no? Que se repiten como continuamente, ¿no?
Pero un punto importante es que nosotros somos médicos veterinarios, no somos psicólogos, no somos expertos en el área. Entonces, Sí, claro. si bien es cierto que hay un índice, hay una serie de pruebas que te pueden dar una orientación en base a un número de score que tienes en una prueba, esta tiene que ser ya interpretada por expertos, ¿no? Claro. Fíjate que en medicina humana, a raíz de la pandemia, o quizás desde antes, pero yo lo identifiqué más en la pandemia, tengo algunos colegas amigos que son humanos, médicos humanos, y me dicen que hay sesiones grupales, ¿no? Hay un psicólogo experto en sesiones grupales, y que periódicamente lo hacían en los hospitales, ¿no? Ok. Entonces reunían a todo el equipo, ¿sí? Y entonces alguien empezaba a hablar. Bueno, pues yo quiero hablar porque en esta semana un paciente que tuve, y empezaban. Entonces, si bien es cierto que es un tema de medicina veterinaria, sí tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Tenemos que empezar a involucrar gente del área de psicología, gente quizás de otras áreas, para empezar a proyectar posibles soluciones. Ok. Sí, porque supongo que eran sesiones como para liberarse, ¿no? Porque, bueno, recordemos, en medicina veterinaria y en medicina humana estamos en contacto con la muerte. Hay muchas situaciones donde quizás pasó algo diferente, donde tú puedes sentirte culpable, donde quizás las condiciones en las que llegó el paciente o la forma en la que pasó también carga con tus emociones. Incluso en consulta, cuando das muchas consultas, cargas con la emoción de las personas. Ya te contaron su historia, ya esto, son emociones que te quedas y que ellos te usan muchas veces como psicólogo. Exacto. Y tú cargas con esas emociones y pues te las cargas hasta que explotas. Porque también, Doc, creo que hay muchos médicos, y yo creo que en general, que no quieren darse cuenta que lo tienen porque no sé si se vean como débiles o se vean como que no sirven como médicos. También está como esa otra parte, ¿no? De que yo le lucho y no necesito de un psicólogo, no necesito de ayuda porque yo puedo. Sí, fíjate que hay un paradigma que lo vivimos y se ha hablado desde que yo era estudiante, seguramente desde mucho tiempo antes, ¿no? Okay. El hecho de que muchos médicos se dice, ¿no? Que somos médicos veterinarios porque no nos gustaba tratar con las personas y por eso no fuimos médicos humanos. Sí. Y hay un choque tremendo porque hoy por hoy el impacto que tiene durante la consulta, como tú lo acabas de decir, pues es con el tutor, sí, la mascota, ¿no? Entonces, tú lo dijiste muy claro, si nosotros no sabemos comunicarnos con el tutor y nos enfocamos nada más al paciente, es cuando se genera un poco más de estrés, porque tenemos muchos tipos de tutores, ¿no? O sea, prácticamente cada consulta es totalmente distinta. Pudiéramos tener inclusive 2 familias con 2 labradores de 9 años, ¿no? Y los 2 tener hipotiroidismo. Y el tratamiento es exactamente igual, ¿sí? Y clínicamente lo sabremos diagnosticar y clínicamente podremos hacer todo y lo sabemos perfectamente. Pero el manejo, la comunicación con esas 2 familias es totalmente distinto. Y eso no lo enseñan en las universidades. Ajá. Pero fíjate un punto muy importante. Un punto muy importante que yo me di cuenta a raíz de que me incorporé a la medicina de pequeñas especies. Me di cuenta que hay un sinfín de artículos y de asociaciones que nos enseñan a los médicos veterinarios a aprender a comunicarnos. Es decir, ya no es como antes que aprendimos a través del ensayo y el error. ¿Me explico? Ajá. Ahora ya hay protocolos a seguir, ¿no? En cuanto a cómo un protocolo a seguir para la comunicación durante la consulta, un protocolo a seguir para la comunicación para dar malas noticias, un protocolo a seguir para la comunicación en un cliente enfadado, ¿no? Y más que hablar de protocolos, cuando yo he tenido oportunidad de platicar de estos temas en foros de comunicación y algunos talleres que hemos hecho, me gusta mucho hacer la comparación con lo que nos gusta, que es la anestesia, ¿no? Hay herramientas que tenemos que aprender, ¿sí? Y entonces, en la diferente situación que vivimos ante el tutor, esas herramientas las podemos utilizar. Y te digo que uso mucho la comparativa con anestesia porque yo les digo que, por ejemplo, una habilidad que tenemos que desarrollar sí o sí como médicos veterinarios es la empatía.
La empatía para mí es que siempre les digo a quienes tengo oportunidad de comentar, es como el fentanilo, ¿sí? O sea, si sabes manejar la empatía, porque hay artículos que te dicen cuáles son los tipos de empatía, cómo lo podemos clasificar, cómo lo podemos abordar, ¿no? Entonces yo les digo, es como, yo te voy a enseñar cómo es la empatía, la farmacocinética, y tú vas a poder acoplar esto en diferentes comunicaciones con el tutor. Pero regresamos a lo mismo, Doc. Uno sale y te apuesto que todos los que están viendo esto, no todos, obviamente, pero por ejemplo yo creo que no lo necesitaba en su momento. O sea, uno da por hecho que no necesita, sé hablar, sé platicar, pero sobre todo lo dijiste, cuando al ser anestesista me tocaba dar noticias tristes y dependía. Había tutores que se enojaban, había tutores que lloraban. O sea, tenías que manejar la situación de diferente manera y a los de antes o a nosotros, pues tu experiencia te la da, pero muchas veces dices palabras que no son correctas o que la persona las puede tomar de una manera errónea, claro. Puede crecer un problema. Entonces, pues los invitamos vamos a tratar de tener esa liga de algunos artículos que haya. Sí, claro. Para compartírselas, porque sí, pues no te enseñan, Doc. En la universidad, creo que el modelo que cuando tú estudiaste, cuando yo estudié, el que están estudiando ahorita, no creo que esté la carrera de la materia de comunicación. No lo hay. No lo hay, definitivamente. Y tenemos que empezar por crear las estadísticas. ¿Sí? Crear las estadísticas para después de tener esos datos, pues tomar acción y empezar a hacer un grupo multidisciplinario, empezar a involucrar más personas para que se empiecen a promover las soluciones. Así es. De hecho, qué bueno que lo mencionas. En México, no me van a dejar mentir, la mayoría de los médicos veterinarios conocen a algún médico que desgraciadamente ya no está por situaciones de estrés, de conflictos. Pero a lo que decíamos, ¿cuántos en realidad pasa al año? No lo sabemos. Solamente sabemos que conocimos o que nos contaron, o siempre decimos, es que la carrera de medicina veterinaria es donde hay más suicidios. Sí. Pero decimos estadísticas de Estados Unidos, claro. De acá, no hay estadísticas de aquí. Los invitamos, cuando salga este podcast quizás ya tengamos otro tipo de encuesta, pero voy a tratar de dejar la liga. Sí. Y también hacemos este podcast para que se den cuenta que todos necesitamos ayuda. No hay alguien que no la necesite, la puedes necesitar de diferentes maneras. Haz este test, date cuenta en dónde estás y acércate, en este caso, a la página que ahorita ya está, a la página española. Sí. Happy Vet Project. Así. Igual vamos a tratar de ponerla. Doc, otro tema un poquito controversial que yo te platicaba es ¿qué tanto le conviene que esta información salga a los hospitales grandes? No porque diga que los dueños son malos, pero obviamente hay dueños que todavía tienen jornadas laborales de 12 horas, de 10 horas, que te quedas horas extras y te dan una pizza o te dan esto, o les propones, como te platicaba, terapias grupales. Sí. Y te dicen que eso no es, o sea, eso no se necesita, que estudiaste veterinaria para esto. O sea, ¿por dónde tenemos que empezar? Que como médico, como empleado, pues seguramente pasa todo esto, pero ¿cómo puede perjudicar a estas clínicas? ¿Crees que perjudica o no? Yo creo que no, porque bueno, ya platícanos, ¿verdad? Ya. Mira, insisto en el primer punto, que es crear las estadísticas, porque los médicos nos gustan las evidencias, ¿no? Así es. Entonces, pues la primera evidencia es crear la estadística. Crear esa estadística de cuántos de los médicos que laboran contigo o que laboran en otros hospitales presentan ya un índice alto de estrés o burnout, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. Entonces, identificar qué signos son los más comunes de burnout y las consecuencias. Y yo creo que ese es el punto medular para verlo como algo totalmente de interés. ¿Por qué? Porque el burnout aumenta, o mejor dicho, baja la productividad. Exacto. Aumenta el ausentismo, ¿sí? Y yo creo que no hay ningún dueño de hospital
llámese médico o no médico, ¿sí?, que no quiera un aumento en la productividad, Sí. o que no quiere disminuir su ausentismo. Y ausentismo no me refiero a que se vayan 1 o 2 meses, ¿sí? Simplemente con que los médicos fallen 1 o 2 veces a la semana por algún índice de cuestión salud. ¿Me explico? Y otro paradigma que tenemos que romper es que, no sé si has escuchado la frase de, si que consideras que invertir en capacitación es caro, ponte a pensar qué pasaría si no inviertes en la capacitación, ¿sí? Okay. O sea, los errores que pueden cometer una persona no capacitada en cualquier ramo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, veámoslo de este modo, ¿no? Si ahorita los hospitales son productivos con la gente que tiene, porque si hay algo que yo he encontrado en la medicina veterinaria es que hacemos nuestro trabajo con mucha pasión, ¿sí? O sea, nos gusta lo que hacemos, ¿sí? Y si aunado a esta pasión le sumas un estado de salud mental por inversión, y no estoy hablando solamente de la parte directiva, ¿no? Sí, sí, sí. La primera inversión que tiene que hacer es la propia. Nosotros tenemos que invertir primero en nosotros mismos. Y a lo mejor eso es algo que podemos o podrán escucharlo como muy trillado, pero es cierto, ¿no? Es decir, trata de llegar a un equilibrio. Y a veces ese equilibrio no requiere a veces grandes sacrificios. A veces simplemente es tratar de tener una mejor alimentación, tratar de tener una actividad fuera. ¿Me explico? Son muchas cosas, no nos podríamos detener en este punto. Pero el primer paso está dentro de cada uno. Entonces, si sumas eso, la productividad se va a ir a dos dígitos en automático. Por entonces hay que romper paradigmas, ¿no? Y ojalá esto sea como la primera piedra, ¿no? Para que las asociaciones, las universidades, los colegios, la industria inclusive, pueda empezar a invertir en este tema, porque el beneficio es literalmente para todos. Así es. Ahorita que mencionaste, es lo que podemos... Ahorita no podemos mover grandes cosas, obviamente, pero sí hay que comenzar por nosotros. Yo los invito a que obviamente trates de comer bien, no te desveles, obviamente que cuides tu salud. Y otra cosa que mi esposa es médico veterinario y ella tiene un horario y tiene compañeros. Y le digo, o sea, tú terminas tu horario y ya no eres la médico veterinario, eres la persona que vive y todo. Sé que no siempre es posible, lo dijiste, somos muy de que nos gusta mucho, pero no es posible que a las 9 de la mañana te marque un dueño a tu teléfono personal. No es posible que tus compañeros, o sea, te marquen para solucionar algo que ellos pueden. Entonces, ese es otro tema también importante. Ok, es quizás las clínicas, el sistema, los dueños, pero hay otro factor, el mismo médico, los compañeros. Claro. Creo que también muchas veces no somos empáticos. Está desgraciadamente este dicho de que el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Entonces creo que con eso tenemos que comenzar, cuidándonos y respetando a tu colega porque tú no sabes lo que está pasando. Claro. Sí, y se ha vuelto, fíjate que en otros países, quizás más disciplinados en ese tema, está mal visto que te quedes fuera de tu horario de trabajo, ¿no? Okay. Porque dicen, si tú te quedaste fuera de tu horario de trabajo es porque no fuiste ordenado en tus tiempos, ¿no? Y aquí, y es al revés, ¿no? Aquí parece que el que te vayas temprano Te ven mal. te ven mal. Entonces, esos son esos paradigmas que tenemos que romper. Sí. Y por eso creo que uno de los factores importantes de estrés es esas jornadas de trabajo. Okay. Entonces, hay que revisar toda esta parte de los protocolos de los hospitales y los perfiles de puestos. No estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Yo estoy en la parte directiva del hospital donde laboro, pero también soy médico. Y no es nada sencillo, El manejo del personal es una de las partes que yo más considero que es lo más difícil en toda la parte de dirección general de cualquier lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy por hoy, pues convivimos muchas generaciones en un mismo hospital. Eso también es un reto para quien dirige al personal. No estoy diciendo que sea fácil, pero se puede lograr. En sí se puede lograr.
Claro, a mí me tocó también estar al frente de un hospital organizándolos. Y la ventaja es cuando tú eres médico, que pasaste por eso, creo que tienes mucha ventaja cuando llega alguien nuevo que quiere organizar un hospital donde ofreces un servicio, donde hay emociones, como si fuera otra empresa que se dedica a producir X cosa. Recuerdo mucho también una frase, llegó una administración nueva, no donde yo estaba, a otro hospital, el médico se salió, llegaron los hijos, pero los hijos eran administrador de empresas. Y querían hacer el hospital literalmente como si fuera McDonald's. Ellos decían, necesito que todos sepan preparar una hamburguesa. Correcto. Y los médicos se quedaban así, o sea, yo tengo mis actividades, yo estas. Entonces, muchas veces también la gente que llega no es la indicada, porque es todo un tema distinto. Otro tema importante, y ahí les va a caer la pedrada a mis compañeros de ese hospital, pero nosotros terminábamos turno, no sé, a las 9. Y mis compañeros iban hasta las 10, haciendo pendientes. Yo siempre les decía, tu trabajo, o sea, piensa que vas a salir a tal hora y empieza a las 7 a hacer tus pendientes. Oye, pero tengo que hacer esto, ok, llega tu turno de la noche. Muchas veces incluso el siguiente turno hay peleas, no sé si te ha pasado en hospitales, de que se echan la culpa de que lo hizo mal, no lo hiciste bien. En vez de, deja y ya vete, tienes que salirte. Otro día yo voy a salir temprano o tarde y tú me ayudas. O sea, creo que tenemos muchas cosas en contra, Doc. Sí. El sistema, los clientes y los médicos veterinarios. Sí, yo creo que un punto importante o una labor importante de la directiva de los hospitales es establecer estos perfiles de puestos, sí, este rol de actividades. Hoy por hoy, yo creo, porque tampoco tengo referencia de tantos hospitales que haya trabajado en tantos hospitales, pero que creo que todos los médicos veterinarios tenemos varias áreas a cargo. Ajá. Y eso no facilita el que puedas tener una agenda, ¿no? Algo que también batallamos, no sé si solo, sea en muchos lugares, pero esta parte de las agendas, de tener las citas programadas o preprogramadas, también es un tema, ¿no? Sí. O sea, también es un tema que particularmente ha sido difícil manejarlo. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Yo creo que, como te decía, esto es algo multidisciplinario. Y dentro de esas cosas, que yo espero que no tarde mucho en suceder, así como tenemos ya en los hospitales un área administrativa. Antes el médico era el que hacía, ¿no? La parte administrativa, y el médico era todo, sí, ¿no? Ahora ya hay hospitales donde hay una parte administrativa, una parte de dirección médica, una parte de, en fin, ¿no? Yo espero que no tarde mucho, porque es una necesidad, en donde tengamos ya un área de psicología. Claro. En todos los hospitales. Tú lo has visto en las primarias, ¿no? En las secundarias. Yo cuando era la primaria no había un psicólogo. Ahora lo hay, ¿no? Sí. En todas las primarias, secundarias. Seguramente en muy poco tiempo tendremos que tener esto en los hospitales. Quizá no de planta, pero sí en forma regular, tener esa capacitación para mejorar nuestra salud mental. Claro, Doc. Por ejemplo, ahorita que mencionaste también, a mí me tocó ser mesero y recuerdo que incluso de mesero, un mesero puede 30 personas, que son 3 mesas. Muchas veces en los hospitales, un médico de guardia tiene 20, 30 perros. ¿Qué calidad? Aunque seas el mejor médico y quieras darlo todo, ¿qué calidad le vas a dar a los 30 pacientes? Correcto. Y muchas veces, como tú sacas el trabajo, la chamba, pues ¿para qué contrato otro como médico? Pero tú te estás quemando, claro, literalmente. Pero muchas veces es que es un todo, Doc. Tenemos por mucho que trabajar, porque muchas veces uno solo es quien se mete al fuego, sí, y se mete al fuego. Pero sí tenemos que trabajar en demasiado, Doc. Doc, pues dejar aquí un mensaje ya para terminar. Bueno, voy a empezar yo. Creo que primero es quitar ese miedo de sentirte débil, de sentirte, pues sí, muchas veces, voy a dar mi ejemplo, yo ya no estoy en clínica. Okay. ¿Por qué crees que porque ahorita estoy súper cómodo, porque ya no tengo la carga de los clientes, del hospital donde trabajaba, del hecho de que me marquen, y me salió un poquito de la clínica. Ahorita que lo platicamos, me vino a la mente que quizás también yo ya trabajé 7 años, 5 años, 12 horas. Prácticamente trabajaba. Nunca asumí que lo tuviera. Sí.
porque quizás también soy de ese lado de que nunca he ido al psicólogo en ese tiempo que trabajé. Nunca pasó por mi mente nada extraño o algo, pero me salí. Y estoy en la veterinaria, pero estoy tratando de, tú sabes, a lo que me dedico, a lo que hacemos, pero creo que, o sea, también me pasó. Y yo creo que es eso. Primero, darte cuenta que lo tienes. Y sé que no hay mucho que hacer, pero para eso nos estamos encargando nosotros. Claro. Ok, Doc. Doc, no sé si quieras dejar algo para terminar. Sí, pues mira, tú lo acabas de mencionar. Creo que el primer paso es hacer un autodiagnóstico. Correcto. ¿Sí? Puedes hacer herramientas como estos cuestionarios, pero primero, literalmente, hacer una autocrítica en donde si lo que estoy haciendo día a día, si está dedicado a la apariencia de especies, si lo que te está llenando de tu actividad es al 100% lo que tú estás buscando. ¿Sí? Si llevas más de 2-3 días y consideras que no te está llenando, algo está pasando. Okay. ¿No? Entonces, un autodiagnóstico, un autocuidado. Insisto, lo primero es empezar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Segundo, empezar a hablarlo. Porque, como tú le dices, seguramente hay más de una persona que pueda estar pasando lo mismo que tú o peor. ¿Sí? Una vez que ya le empezamos a platicar, seguramente entonces empezarán a surgir las estadísticas, que esa es otra cosa que necesitamos. Yo les pido mucho el apoyo para que generemos estas estadísticas y poder publicarlos y ver que no somos los únicos que pasamos por esto, para después entonces ya empezar a hacer las herramientas de cómo mejorar. Porque, insisto, creo que de las profesiones, la medicina veterinaria es una de las más maravillosas. Somos apasionados, pero tenemos que encontrar un equilibrio entre la vida laboral y nuestra vida que nosotros trabajamos y tenemos que ser felices. Sí, así es. Y esto va a crecer la producción personal, la producción para la empresa y sobre todo, pues no vamos a tener pérdidas, ni pérdidas literalmente, ni que se vayan a otras carreras, que trabajen en otro lado y sobre todo que la profesión crezca, crezca y ser empáticos entre nosotros. Hay mucha gente que está abriendo su clínica y desde que la abres empezar con un programa de una vez al mes, una vez 2 meses. Invierto en una consulta del psicólogo con el personal. Respetar sus horarios, sus horarios de descanso, respetar sus horas. No les pedimos tampoco que les pongan todo ahí miel sobre hojuelas, sino lo que es correcto. Tu horario, no trabajar de más, su visita al psicólogo. No dar por hecho las cosas. También de repente, perdón que me alargue un poquito, ahorita recuerdo, un médico habló directamente con el dueño del hospital diciéndole que se sentía cansado, que estaba triste, que tenía mucha carga, él llorando, y la persona no fue nada empática. Entonces, sí, aunque no te pase a ti, no quiere decir que no le pase a otro. O sí te está pasando a ti, pero no quieres asumirlo. Entonces, bueno, yo personalmente los invito de nuevo. Como médico, sé empático con otro médico. Todos estamos peleando por cosas extra aparte de la medicina veterinaria. Sé que las condiciones de cada persona, lo hablábamos siempre, son diferentes. A veces la cuestión económica te hace aguantar. Sí. Y es respetable y válido. O sea, sé que hay personas que no pueden hacer esto tan fácil, pero para eso queremos trabajar nosotros, para que ustedes tengan acceso a... Hay cosas gratis, Claro. gratuitas. Entonces sí los invito a que no dejemos esto a un lado. Hay una línea muy clara que tampoco quiero cruzar. No quiero decir que todos debemos de trabajar 4 días, 3 días, viajar todo de siempre. O sea, no. Hay una línea. Simplemente que sea lo correcto, lo que marca la ley, por lo menos, y que tengamos apoyo pues con la salud mental para que no perdamos más médicos. Y pues nada, que tengamos su apoyo, que nos manden artículos si los tienen. Quien se quiera sumar a dar una charla a esto, que me manden mensajito también porque necesitamos mucho de su apoyo. Doc, ahora sí, perdón. Para terminar, ¿qué vamos a generar? Primero, números. Sí, primero tenemos que generar la estadística, ¿no? Ok. Tendremos ahorita el link de una encuesta que es algo muy sencillo, no es una encuesta difícil de contestar. Simplemente queremos empezar por determinar cuáles son los factores que generan estrés laboral. Ok. Simple y llanamente, es una encuesta muy sencilla y
Ya a partir de ahí empezaremos a generar más encuestas, empezaremos a buscar los métodos, nos acercaremos a los hospitales que quieran sumar a este proyecto, que quieran medir el índice de burnout de los médicos veterinarios para generar esta estadística, Sí. armar un grupo multidisciplinario y empezar a dar soluciones. Perfecto, Doc. Doc, también aparte tú tienes un movimiento, se llama Parando Orejas. Parando Orejas, comunicación efectiva en medicina veterinaria. Como te comenté, yo empecé a estudiar esto cuando me incorporé a la Clínica de Pequeñas Especies. Hemos dado algunas pláticas de comunicación, lo que no nos han enseñado en las escuelas. Hemos armado talleres y ahorita estamos armando un taller también de cómo negociar con un cliente enfadado. Será un tema también a platicar, muy interesante. Perfecto, Doc. Vamos a estar poniendo tus redes sociales. ¿Este taller dónde lo vas a dar? Bueno, si se puede decir. Sí, todavía no tenemos las fechas. En cuanto yo la tenga, te digo, pero Sí. seguramente va a ser en la Ciudad de México. Perfecto, Doc. Y podemos organizar también otra charla online, algo que tengas. Hay que empezar a parar las orejas. Claro. Se llama tu movimiento. Doc, pues muchísimas gracias. Gracias por hacer esto posible. Sé que no lo saben, pero el doctor tuvo que viajar de Estado de México. Estado de México. Del Estado de México a Guadalajara para estar aquí grabando este podcast, para hacerles llegar esta información, para que todos conozcamos qué es el burnout y sobre todo para empezar a generar soluciones. Muchas gracias, Doc. Al contrario, gracias por la invitación. Perfecto, Doc. Doc, pues con esto terminamos este episodio. Esperamos que sea de provecho para ustedes, que lo escuchen. Ayúdenme a compartirlo. No sabemos si tu compañero de al lado, si X pueden estar pasando por esto. Lo escuchan, van a los links, hacen un diagnóstico pequeño y sobre todo, sé empático, ayúdalo. Muchas veces solamente necesitamos platicar qué pasó con el pacientito y todo, y muchas veces lo que no queremos es como escuchar esas cosas. Creo que tenemos que ser empáticos entre nosotros. Muchísimas gracias, así terminamos este episodio. Hasta luego.